Con don Rafa. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Buenas noches, doctor. Buenas noches, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, la última del curso. Vamos a trabajar el día de hoy con un tema que es el de las pruebas no paramétricas. En ocasiones necesitamos nosotros sacar algunas estadísticas y hacer algunas pruebas que no son normales.
Cuando hablamos de una prueba normal es cuando sigue, digamos, la forma de una normalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos paramétricos, estaríamos hablando de una distribución que sigue la forma de una curva normal. Bajo algunas circunstancias esto cambia, aunque digamos podemos hacer una aproximación y entonces aquí entramos a un tema que se conoce como las pruebas no paramétricas. Vamos a trabajar, digamos, algunos cálculos de pruebas no paramétricas el día de hoy. Y lo que vamos a buscar entonces es algún tipo de pruebas que nos permitan a nosotros, digamos, hacer cálculos que se salen como de lo normal a la hora de realizar, digamos, eh, alguna, digamos, algunas decisiones que en un momento dado nos van a interesar. Eh, Vamos entonces a ver de qué bajo, perdón, bajo el efecto de las pruebas no paramétricas son las que en algún momento dado se salen de lo que es C y T, o sea, la normal y la T de student. Y vamos a trabajar entonces, eh, vamos a trabajar el caso de muestras pequeñas, vamos a trabajar muestras grandes para una mediana, para el rango con signo de Wilcoxon, como la primera de las pruebas, que es la prueba del signo. Si nosotros necesitamos en un momento dado, digamos, por ejemplo, chequear en una investigación si hay preferencia de los consumidores hacia una de dos marcas y llegar a predecir, digamos, cuál es el tipo de marca que los consumidores están prefiriendo. Digamos, por ejemplo, si yo considero dos jugos de naranja, el A y el B, ¿verdad? Y entonces tengo la duda de cuál sería el que preferirían, digamos, si nosotros quisiéramos, digamos, hacer un estudio de mercado o quisiéramos predecir cuál es el jugo de naranja que más se va a vender, entonces podemos hacer para el caso de, digamos, de muestras pequeñas, esta prueba que se conoce como la prueba del signo. Esta la vamos a utilizar cuando nosotros tenemos un valor de n menor o igual que 20. La hipótesis nula va a hablar de que, digamos, si no hay preferencia por ninguna de los dos, entonces la preferencia va a ser igual a 0.5. Pero ahí va a haber un intervalo de confianza, ¿verdad? Que es el que vamos a aprender a calcular en este momento. La hipótesis alternativa es que, digamos, si preferimos una de las bebidas, obviamente la preferencia se va a alejar de 0.5. Entre más se aleje, mejor, ¿verdad? Si, digamos, 12 personas las ponemos a escoger y las 12 dicen que prefieren A, es excelente porque todos se fueron solo por un tipo de bebida. Lo que necesitamos calcular es en forma teórica, digamos, cómo están las probabilidades. Si yo considero 12 individuos acá, ¿sí? Entonces,
la probabilidad teórica de los 12 individuos, y voy acá, entonces abajo de la curva esta, yo tengo el 100%. Sin embargo, al hacer el cálculo, esto lo podemos llevar a una probabilidad de tipo binomial. Si hacemos el cálculo, las probabilidades de escogencia teóricas van a empezar muy bajas, 0.002, de ahí aumenta a 0.029, y si hacemos la sumatoria de todo esto va a ser 1. Entonces empieza la probabilidad muy pequeña, va aumentando, aumentando, hasta que llegamos a sacar una sumatoria de esto igual a 1. Ahora, nosotros necesitamos ver, por ejemplo, si yo hago una prueba al 95%, yo voy a tener el punto 5 acá. Y entonces si hago una prueba del 95%, la no preferencia estaría aquí en el centro de la hipótesis nula. Y voy a dejar un 5% repartido en dos colas. Estas dos colas, como me queda 2.5% de cada lado, eso sumaría el 5% para completar el 100% de confiabilidad acá. Ahora, para calcular esas probabilidades que empiezan aquí muy pequeñas, que llegan a un punto máximo acá y luego empiezan a ser muy pequeñas otra vez, se utiliza esta fórmula de distribución binomial. En esta fórmula, nosotros lo que hacemos es que le colocamos el número de éxito que queremos ver. Por ejemplo, aquí está el cálculo de esta probabilidad. Si yo quiero calcular la probabilidad de que 5 escojan la bebida en particular, entonces en en ensayos se coloca 12 porque son 12 individuos. Por ahí me está haciendo la competencia un perro. Entonces, luego coloco la probabilidad del éxito, que sería, aquí siempre va a ser 0.5 porque estoy hablando de preferencia o no preferencia, y se le coloca falso. Y entonces esto me da la probabilidad, ¿verdad? Desde luego que el número de éxitos va cambiando desde 0 hasta 12. Muy bien. Entonces, si nosotros venimos acá y calculamos y vemos hasta dónde llega aquí la hipótesis alternativa, dijimos que va a llegar hasta 2.05. Entonces, voy a sumar a ver a dónde llego aquí con esta probabilidad, con el 2.05%. Entonces, empieza con una probabilidad baja. Si yo sumo esta, más esta, más esta, con estas tres, yo llego cerca del 2.5%. Si incluyo esta de abajo, entonces ya me paso, digamos, ¿verdad? Entonces, el comportamiento es igual en esta parte de acá que en esta parte de acá. Si vemos, los números son los mismos porque esto es simétrico. Y entonces, la hipótesis alternativa del lado izquierdo estaría acá y del lado de arriba o derecho estaría acá. Y todo esto que yo, digamos, tengo acá en el centro, esto de acá sería la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, para decir que hay realmente una gran preferencia, ¿verdad? Esta sumatoria va a corresponder a 0
1 y 2. O sea, de los 12 individuos que tengo ahí, si 0, 1 y 2 dice que prefieren A, ¿verdad? La gran mayoría van a preferir B y entonces el jugo preferido sería B. Ahora, se llama la prueba del signo porque, digamos, le vamos a poner un signo a los individuos que prefieren una bebida. Por ejemplo, aquí los de la bebida A le pusimos más y los de la bebida B les pusimos B, les pusimos menos. Ahora, si yo hago una prueba con 12 personas y les doy el jugo, entonces ellos lo toman y dicen, ah, yo prefiero B, yo prefiero B. El otro dice, yo prefiero A. Si nosotros tenemos aquí el registro que fueron 2 los que prefirieron A, ¿sí? Entonces vamos a tener 10 que prefirieron B. ¿En dónde caemos acá? Aquí voy 0, 1 y 2, 10, 11 y 12. Entonces aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Verdad? Entonces, la pregunta aquí es, si fueron 2 los que escogieron la bebida A, estoy cayendo en escoger la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa está en estos dos lados. Y la hipótesis alternativa dice que la preferencia no es igual a 0. Es decir, que tiene que haber suficiente evidencia para que nosotros digamos que sí hay preferencia. Y la suficiente evidencia es que esté muy alejado del centro, que en este caso serían 6 personas. Si 6 personas eligen A, 6 van a elegir B, entonces ahí no habría preferencia. En este caso en particular, cuando yo llego a encontrar que son 2 los que escogen, acepto la hipótesis alternativa y en la prueba voy a decir, las personas están prefiriendo la bebida B, porque es la mayoría. Así es como funciona la prueba del signo para ver las preferencias por un producto en particular. Buenas noches, doctor. Solo con una consulta. Sí. ¿Siempre se debe incluir el 0 en los datos? Sí, porque, digamos, si 0 personas escogen A, eso significa que 12 están escogiendo B. Ya, gracias. Y otra pregunta, ¿cómo utilizar la fórmula de Excel si la confiabilidad que nos piden no es del 95%, sino ya es un 99%? Cuando usted habla de una confiabilidad del 99%, acá, entonces a cada lado de la cola le va a quedar 0.005. Y entonces usted ve en el acumulado hasta dónde llega a 0.05. Y serían estos dos, creo yo. Si usted suma 0.002 y 0.002, no se pasa de 0.005. Entonces, en ese caso, la hipótesis nula va a quedar del 1 para abajo, y del 11 para arriba. ¿Estamos? Ya, gracias, doctor. Una pregunta. Sí, Ana María. La hipótesis nula
siempre queda en medio. Sí, en todo el tipo de pruebas que se hace, siempre la hipótesis nula queda en el centro. Gracias. Que al final la hipótesis nula siempre habla de igualdad, con cierto grado de confiabilidad. Las alternativas quedan para una cola del lado izquierdo, una del lado derecho o de dos colas, como en este caso. Ahora, en este caso en particular, la preferencia siempre es 0.5 y siempre es de dos colas. O sea, vamos a estar actuando con dos colas. Muy bien. Si la muestra es grande, esto se traslada a una aproximación de la normal. Cuando nos aproximamos a la normal, siempre el valor de P va a ser 0.5. Se va a utilizar cuando nosotros tenemos más de 20 datos, es decir, entrevistamos a 20 personas. Y en este caso, la media va a ser igual a 0.5n. Recuérdense que la media en binomial siempre es n por p. Y si p es 0.5, entonces la media va a ser 0.5n. Y luego la desviación estándar es la raíz de npq. Y si nosotros tenemos acá que p es 0.5, q sería también 0.5. Y entonces nos quedaría 0.5 por 0.5, 0.25. Así que la desviación en este caso va a ser 0.25. Ahora, si yo tengo aquí mi distribución, si lo aproximo a la normal, yo necesito ver con valores de z hasta dónde llega el 95%. Y eso se hace a través de la fórmula de inversa normal estándar para ver la z teórica. Y si nosotros colocamos acá, digamos, en 95% me queda 0.025 para cada lado. Entonces, si le coloco 0.025 acá, entonces me dice cuál es el z para este punto, que en este caso es negativo, pero es exactamente igual del otro lado con un valor positivo. Es decir, que para hacer la prueba para pruebas grandes, entonces los límites de z van a ser más menos 1,96 y de aquí para acá quedaría la hipótesis alternativa y aquí estaría quedando la hipótesis nula. Por ejemplo, si hacemos una encuesta política y se consideran una muestra de 200 electores y queremos saber si hay preferencia por el candidato de la izquierda o el candidato de la derecha, 72 calificaron más alto al de la izquierda y 103 más alto al de la derecha. Quiere decir que de los 200 hay 25 que no indicaron preferencia. Eso se elimina. O sea, los que no tienen preferencia por ningún lado se eliminan. Y entonces nos van a quedar de total 175. La media teórica habíamos dicho que era 0.5n. Entonces la media teórica va a ser 0.5 por 175, 87.5. Y la desviación estándar va a ser la raíz de n de npq. Entonces tendríamos la raíz de 0.25 por 175. Este valor va a ser 6.6. Entonces en mi prueba yo tengo el dato teórico que es 1,96 acá de la z y tengo que calcular una z de la prueba que se calcula tomando
el valor de X que obtengo menos la media partido la desviación. Ahora, el valor de X puede ser cualquiera de las dos X. Yo tengo una X para el candidato a la izquierda, que es 72, y uno para el de la derecha, que es 103. Entonces, si tomo cualquiera de los dos, 72 menos la teórica, que es este 87.5, dividido la desviación estándar, que es 6.6. Entonces, la Z de la prueba me da menos 2.35. Si yo hubiera tomado el otro lado, 103, menos 87.5 partido 6.6, me da el mismo valor, solo que positivo. Entonces, recuérdense que la hipótesis nula está acá y la hipótesis alternativa está acá. Ahora tengo que ver dónde cae este menos 2.35. Y el menos 2.35 cae acá y me está cayendo en la hipótesis alternativa. Por lo tanto, digo que sí hay preferencia por un candidato y la gente está prefiriendo más al candidato de la derecha. Esto también se puede hacer una prueba del signo similar para el cálculo de una mediana. La mediana es la que divide la distribución en dos partes iguales, en donde tenemos 50% para cada una de las partes. Le vamos a poner un signo positivo si están arriba y un negativo si están abajo. Y esto se puede realizar para un cálculo de tendencia central. Si nosotros venimos y, por ejemplo, queremos hacer esta prueba, digamos antes de llegar a un lugar, se tiene una hipótesis que en ese lugar la mediana de las casas cuestan $500,000 de quetzales. Entonces, si yo acepto la nula, voy a estar diciendo que las casas ahí cuestan $500,000 de quetzales. Si acepto la alternativa, voy a estar diciendo que el dato es diferente de $500,000 de quetzales. Se hizo una prueba con 62 casas. Ahí se observó que habían 34 que tenían precios mayores y 26 que tenían precios menores. Esto es un valor positivo y este es un valor negativo. Y de las 62, 2 son exactamente de $500,000. Así que esas 2 que son exactas las elimino y al final me van a quedar 60 casas. Calculamos igual, recuérdense que si quiero un 95%, el Z aquí es 1.96, negativo y positivo. Y en este caso, tendríamos que la desviación en la raíz de 0.25n, como son 60 casas, de la raíz de 0.25 por 60, y tendríamos que esto es 3.87. Y la media serían 0.5 por 60, serían 30. Calculo el Z de la prueba, en donde tomo el valor de X. Recuérdense que yo tengo 34 y 26 casas, puedo tomar cualquiera de los dos. Aquí se tomó 34 menos la media que proviene de acá, partido la desviación. Entonces Z es igual a 1.03. El 1.03 cae adentro. Y por lo tanto, acepto la hipótesis nula. Y la hipótesis nula dice que el precio de las casas es igual a la mediana.
O sea, estoy llegando a la conclusión que en realidad las casas ahí sí están costando medio millón de quetzales. Bueno, muy bien. Existe otra prueba, esta ya es una prueba diferente, para chequear si yo tengo diferencia entre dos tipos de datos. Esta prueba de signo de Wilcoxon se usa para muestras apareadas cuando no hay normalidad. Y acá, por ejemplo, se quiere hacer la prueba en un tipo de trabajo, digamos, se hizo una capacitación, se utilizó el método tradicional, luego se capacitaron las personas y se trabajó un segundo método y se quiere ver si se mejoró el tiempo de producción. Para hacer este tipo de pruebas, entonces sacamos las diferencias. O sea, ¿qué pasó con el primer trabajador, el antes y el después? Y resulta que el trabajador número 1 disminuyó en 0.7 el tiempo. El trabajador 2 un poquito renegado, en lugar de mejorar, empeoró en menos 0.2. Este mejoró 0.4, este mejoró 0.5, este empeoró y luego estos mejoraron y este de acá fue indiferente. Entonces ese lo voy a eliminar. De tal manera que me quedo con un n igual a 10. O sea, todo lo que no tiene inclinación para ningún lado se elimina. La prueba del rango del signo con Wilcoxon va a decir que si no hay diferencia entre estos dos, la diferencia va a tender a 0. O sea que si no se prefiere ni A ni B, o sea, no hay un cambio, el rango va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo calculo yo el rango para ver si hay diferencias? Porque algunos datos van a estar abajo de 0 y otros van a estar arriba, ¿verdad? En las diferencias. Lo que hacemos es que esta diferencia de acá me la traje para este lado. Y entonces, todos estos valores los vamos a convertir en absolutos. Para convertir en absolutos solo prácticamente se vuelven positivos todos los valores. En Excel uno puede poner abs y entre paréntesis y tendríamos los valores. Y al final recuérdense que hay uno que su diferencia es 0, entonces este no va a contar. Entonces quiero ver qué rango ocupa cada trabajador en cuanto a la reducción que hizo del tiempo en la nueva producción. Y lo que vamos a hacer es darle un puesto a cada uno, ¿verdad? El que obtuvo el menos tiempo se coloca como número 1 en el top y el que redujo más tiempo va a estar en el top 10. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? El que tenga, digamos, el rango aquí va a ir desde 1 hasta 10. O sea que yo voy a colocar en un rango de 1 a 10 a las personas. Esto es como que nosotros tuviéramos acá algo como esto.
O sea, como que tuviera colocados a nuestros trabajadores en peldaños, desde el número 1 hasta el 10. Entonces aquí van a haber 10 gradas. El que tiene el tiempo más pequeño ocupa la grada número 1 acá, ¿verdad? Ese estaría ocupando la grada número 1. El que le sigue, o sea, punto 2, ocuparía la grada número 2. Luego, después del punto 2, ¿cuáles son los que hicieron menor tiempo? Hay dos. Está este punto 4 y este punto 4. O sea que estos dos ocupan el espacio de estas dos gradas, que serían la 3 y la 4. Pero como tienen exactamente el mismo número, entonces yo no le voy a poner 3 y 4 porque son iguales, sino que le voy a poner el valor intermedio. Entonces, entre 3 y 4, el valor intermedio es 3.5. Y este es el valor que se les coloca aquí, miren, 3.5. Luego sigo después de punto 4 seguiría punto 5. Aquí hay 2. Entonces esos ocuparían la grada 5 y 6. Y le pongo a los dos el valor central, que sería 5.5. Luego tendríamos 6 para el punto 6. Tendríamos la grada 7, porque ya puse las 5 y las 6. Para el siguiente sería, para punto 7 sería la grada 8. Y para punto 8 sería la grada 9. Y para punto 9 la grada 10. Y entonces así es como le damos su valor en el rango. Le regresamos el signo. Recuérdense que estos dos son negativos. Estos dos de aquí. Y este de aquí es indiferente. La prueba también utiliza Z con el mismo criterio de que al 95% va a ser menos 1.96 y 1.96. La media a la larga que esperaríamos de los rangos es 0, o sea que si un método no es mejor que el otro, la diferencia de rangos va a ser 0. Y la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. N es el número de trabajadores, que en este caso, este n son 10 trabajadores, porque recuérdense que 1 lo eliminamos, quedaron 10. Entonces tengo 10 por n más 1, que sería 11, por 2n más 1, que sería 21, partido 6. Entonces la desviación estándar es 19.62. Ahora, sacamos la sumatoria de la prueba y esa sumatoria da 44. Esta es la que tengo acá, menos la media de los rangos. Entonces tendríamos 44 menos 0, dividido la desviación estándar, que es 19.62, y tendríamos un valor de 2.24. ¿Dónde cae el 2.24? Cae en la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa lo que me va a decir es si estos dos métodos son iguales o son diferentes. O sea, la nula me habla de igualdad y la alternativa de que son diferentes. En este caso, como cae en el rango de la alternativa, entonces el método sí ayudó a mejorar el tiempo que utilizaron los trabajadores y por lo tanto la capacitación sí funcionó. Esa sería la prueba del rango con signo de Wilcoxon. Nos va a servir para
para casos como estos, probar qué tan eficaz puede ser una capacitación, ¿verdad? O por ejemplo, las ventas antes y después de una publicidad podría calcularse por este medio. Una pregunta, ¿puedo tener más de, solo en parejas o números iguales o más de, Si puede, usted dice, lo que pasa es que si usted se da cuenta, aquí es el mismo trabajador al que se le aplicó primero un método y un segundo método. Usted lo que se refiere es que si pueden haber 3 métodos. no, me refiero que los tres tengan el mismo resultado. Digamos que yo Perdón. tome tres. Tiene toda la razón. Acá, si yo tuviera 3 cuatros, por ejemplo, sí, a eso se refiere. Sí, a eso me refiero. Entonces, si usted tiene 3 cuatros, ve qué gradas ocupan acá y le pone el dato del centro. Entonces, por ejemplo, si ocupan las gradas 3, 4 y 5, le pone el dato central, que en este caso es 4. Si ocupan 5, 6 y 7, entonces le pone el dato de la grada central, que es 6. ¿Estamos? Ok, sí, gracias. Siempre es el dato del centro. Muy bien. Vamos Sí. a ver una última prueba. Una pregunta. Sí. ¿Será que me podría repetir por qué la media es 0? Ok. Lo que pasa es que, digamos, si los dos métodos no tienen ninguna diferencia entre ellos, acá, la diferencia va a ser 0. O sea, si el trabajador todo es indiferente, va a ser 0. Pero igual podría ser datos que estén arriba del 0 y abajo del 0, que al final suman 0. Pero es porque no hay una mejora con ninguno de los métodos. ¿Ok? Bueno, hay una prueba que se conoce como la prueba de la aleatoriedad, que algunos le llaman también a esto la prueba de rachas, o sea, para ver qué rachas están ocurriendo. Y la prueba se va a basar en el número de series que hay en una secuencia de datos. Y va a aplicar solo si podemos asignar a cada uno de los valores a una de 2 categorías diferentes. O sea que esta prueba se usa para 2 categorías. Una serie que en inglés se identifica como una G, vamos a ver ahí más adelante, es una secuencia de datos que exhiben la misma característica. Lo que yo quiero probar es si lo que está sucediendo es aleatorio o no es aleatorio. Por ejemplo, si alguien hace una auditoría y llega a una empresa y encuentra errores, si los errores son aleatorios, quiere decir que no hay una intencionalidad ahí en ellos. Pero si los errores no son aleatorios, quiere decir que hay un culpable, ¿verdad? Entonces, cuando los errores se deben al azar, pues no podemos nosotros culpar a un trabajador. Pero, como dicen aquí en Guatemala, si hay mano de mono porque alguien le echó mano al asunto, entonces no se va a comportar aleatoriamente. Esto se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, si se quiere considerar un refresco de cola que los consumidores escogen en un proyecto de investigación de mercados. Entonces queremos saber si la escogencia de la cola es aleatorio o no es aleatorio. Vamos a denominar como una D a la cola de dieta y a una R al refresco que es regular o el mismo.
Bueno, miren, si vemos en una tienda y los trabajadores están escogiendo en esta forma, el primero dieta, el segundo una cola de dieta, el tercero también, el cuarto también, en el quinto se escogió un regular, el sexto un regular, de ahí dieta, dieta, dieta y de ahí regular. Aquí lo que interesa es el orden en que van apareciendo. Cuando mantienen la misma característica, a eso se le llama una serie. En el momento en que cambia, se convierte en otra serie, aunque sea solo un elemento. Así que en este comportamiento hay 4 series. Ahora examinemos esta otra. Ahí hay 4 de dieta y 5 regulares. O sea, a simple vista se ve que esa escogencia no es aleatoria. Hay muy pocas series para que sea aleatorio. De 9 datos, solo existen 2 series. Así que si el número de series es muy pequeño, no hay aleatoriedad. Pero también, si el número de series es muy grande, o sea, si yo tengo dieta regular, dieta regular, dieta regular y así me voy, esto tampoco es aleatorio. Pareciera que hay una intencionalidad en medio de esto para ver cómo van a ir apareciendo los diferentes refrescos. Y aquí hay una intencionalidad en que sea escogido en forma regular, dieta y regular. O sea, es obvio que esto no es aleatorio, porque hay un patrón claro y predecible. ¿Cuánto es el número de series aquí? Cada vez que hay un cambio es una serie. Así es que aquí hay 20 series. Así que si el número de series es muy grande o es muy pequeño, no hay aleatoriedad. Y la prueba se va a estar basando en el orden en que ocurren los datos, ¿verdad? No se basa en la frecuencia de los mismos, sino que se basa en el orden en que van ocurriendo. Miremos este caso, en esta secuencia. ¿Cuántas series hay aquí? Aquí hay 2 series, 1 y 2. ¿Cuántos elementos hay? Hay 9 elementos en total. Vamos a denominar como N1 que hay 4 de dieta y N2 que hay 5 de regular. Y se denomina como una G el número de series. Ahora, rechazamos la hipótesis si el número de series es demasiado pequeño o demasiado grande. Aquí es muy pequeño el número de series. Pero eso tengo que comprobarlo estadísticamente. O sea que rechazamos la aleatoriedad si el número de series G es menor o igual que una tabla que tienen ustedes en el GES, que es la tabla 10, que lo que hace es una serie de combinaciones y al final nos dice qué tan pequeño o qué tan grande puede ser el número de series. Veamos acá, en este ejemplo, si vamos a ver la tabla de series G, aquí teníamos 4 de dieta y 5 regular. Entonces, si nosotros venimos y vamos a esta tabla, hacemos cruzar. Acá hacemos cruzar el 4 con el 5. Y nos quedan 2 números. Entonces, recuérdense que son 9 datos. Esto me indica a mí que si yo tengo 2 o menos
o si tengo 9, estoy cayendo en no aleatorio. Todo lo que queda en el centro es aleatorio. Así que esta escogencia prácticamente es no aleatoria. Dice que en una compañía, veamos este ejemplo, han observado que se han contratado más hombres que mujeres y hay una acusación a que el jefe personal está contratando más hombres que mujeres y entonces queremos ver si eso es intencional o no. Y entonces, conforme fueron llegando los prospectos para contratar, apareció esta secuencia. Hombre, 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 mujer, hombre, 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 mujer, mujer, mujer y hombre. Entonces se quiere ver si esto es aleatorio o no es aleatorio. El aleatorio es la hipótesis nula y el no aleatorio es la hipótesis alternativa. Ahora, ¿cuántos N1 hay ahí? Hombres hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y mujeres hay 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuántas series hay? Series hay 1 hasta acá, 2, 3, 4 y 5 series. Cada vez que cambia es una nueva serie. Entonces yo tengo 8 N1s, 4 N2 y tengo 5 series. Entonces voy a ver a la tabla, ¿verdad? 4 contra 8 me da que el mínimo es 3 y el máximo sería 10. ¿Sí? O sea que en mi distribución yo voy a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y los puntos de corte son 3 o menos y 10 o más. Si cae aquí en el centro es hipótesis nula y si cae en las orillas es hipótesis alternativa. ¿Cuántas series hay? Hay 5. Está cayendo aquí en la hipótesis nula. Por lo tanto, yo voy a decir que prácticamente no había intención aquí. O sea, los datos son aleatorios. O sea, el jefe personal no se está inclinando por más hombres, sino que hay una, digamos, aleatoriedad y están siendo escogidos de forma aleatoria. Ahora, la tabla esta que está acá nos va a servir para cuando tenemos un N2 o un N1 acá de 20. Si esto cambia, entonces lo tengo que aproximar a una normal. Y en una normal, la media de todas las series se va a calcular a través de esta fórmula que tenemos acá, 2N1 por N2 partido N1 más N2 más 1. Y la desviación de la serie se va a calcular a través de esta fórmula. Nuevamente, yo tengo acá que para 95% Z va a ser menos 1,96 y 1,96 y la hipótesis nula está acá y la alternativa está acá. La hipótesis nula habla que es aleatorio y la alternativa que no es aleatorio. Y miren este ejemplo. Dice que si mandamos al espacio mensajes de radio, los mensajes generalmente, si lo vemos en computación con
con el alfabeto binario, las secuencias se componen de ceros y unos. O sea, todo lo que se maneja en computadoras son ceros y unos. Y entonces creemos que si en dado caso existiera una vida extraterrestre e interceptara un mensaje de nosotros, en ese mensaje, digamos, para que haya una mente inteligente detrás de ello, debería de ser no aleatorio. O sea, debe de haber una intencionalidad. Si es aleatorio, eso quiere decir que no hay una mente detrás de ello. A veces vienen ruidos del exterior que no tienen una forma exacta, sino que son aleatorios. Entonces, si alguien intercepta un mensaje nuestro, eh, digamos, si conociera este tipo de prueba, lo puede correr para pensar si aquí hay vida inteligente o no. Entonces, la nula es aleatoria y la alternativa es no aleatoria. Si el mensaje lleva 249 unos y lleva 1022 ceros, y en el mensaje hubieran 353 series, la media de las series sería 2n1 por n2 partido n1 más n2 más 1. Este de acá es n1 y este es n2. Los sustituyo los valores acá y obtengo que la media que esperaríamos es 401 series. O sea que si el número de series que aparecen fueran 401, diríamos que esto es aleatorio. La desviación estándar se calcula a través de esta fórmula y nos queda 11.223. Luego calculamos Z, que va a ser la serie que tengo en la prueba menos la media de las series partido la desviación de las series. En la prueba, por acá está especificado que hay 353 series. Es lo que le coloco acá. Menos la media que esperaríamos, que es 401, partido la desviación estándar. Eso nos da un Z de menos 4.32. Si eso lo llevo a mi prueba, recuérdense que los límites es 1.96 para el 95%. Este menos 432 queda afuera. Acepto la hipótesis alternativa y por lo tanto la secuencia no es aleatoria. O sea, alguien que intercepta un mensaje nuestro va a poder llegar a pensar con mucha solvencia que hay una intencionalidad en esto. O sea, la respuesta no es aleatoria y por lo tanto puede decir que hay prácticamente una vida, una inteligencia detrás de esto. Muy bien. Muy rápidamente, esas son las pruebas paramétricas, ¿verdad? Y pues hay un par de tareas más el trabajo final. El trabajo final consiste en encontrar un modelo que pueda servir para pronosticar. Si adicionalmente en la empresa quieren introducir alguna prueba no paramétrica, es bienvenida. Pero lo que yo quiero es que prueben, agarren una base de datos de una empresa y prueben cuál es el modelo que mejor ajusta de los 10 que vimos. Y el modelo que mejor ajusta es el que al final va a tener el error más pequeño. Calculen el error cuadrático medio como lo hemos hecho en los cálculos que tenemos. Y está el examen final. Me pidieron que lo corriera para el 17 y ya está corrido. Y así es que eso es lo que tenemos pendiente entonces para esta semana y con esto concluimos el curso. Muchas gracias por la atención que tuvieron a lo largo del curso y no sé si
¿Hubiera alguna pregunta o algún comentario? Estoy a la hora. Solamente agradecerle, doctor, todo lo compartido. Okay. Se termina poniendo uno un poco loco, pero Está bien. ya no sabe uno si viene o va, pero Okay. cuando logra aterrizar ya se da cuenta uno de las cosas. Sí, hay que ir a ver los videos de nuevo, más despacio, ver los contenidos, ¿verdad? Y espero que el curso les sea de utilidad. Doctor, una consulta. Sí. En el trabajo solo ponemos el método que al final vamos a elegir. No. En el trabajo ponen la base de datos y ponen todos los métodos para que quede la evidencia. Ok. Y al final concluyen y recomiendan, ¿verdad? Regálenlo a su empresa y ese les puede quedar ahí de método de pronóstico. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, están a un curso de ser máster en negocios. Qué bendición, ¿verdad? Ok, gusto de saludarles. Pasen buena noche. ¿Perdón? No, sí es ser primero Dios. Sí, ya vio Verónica. Ya se va a poner la pachama ahí en la grabación. Sí. Está bien. Gusto de saludarles. Buenas noches. Yes. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Doctor. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche.